Amén, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a leer en segunda de Timoteo, la segunda epístola, Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer versos 20 al 23. No lo tengan en la mente, por favor. Ya, segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 20 al 23. Amén, hermanos. Amén. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. Huye también de los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Empero las cuestiones necias y sin sabiduría desecha, sabiendo que engendran contiendas. Amén. Amén. Se pueden sentar. Cuando estábamos hablando con la hermana Alcalá, ¿verdad? Cambiamos, ¿verdad? Pero el pastor sabe. Por la razón, ¿verdad? Y le decía al Señor, yo, ¿qué es lo que voy a traer, verdad? Que Dios bendiga a nuestro pastor cuando él predica, ¿verdad, hermanos? Es bien duro, es un gran privilegio de estar aquí detrás de este púlpito, hermanos. Decía yo, Señor, ¿qué puedo traer, verdad? Y meditando en la palabra, ¿verdad? Estaba leyendo estas escrituras y sí es cierto, hermanos, estamos en esta casa grande que se refiere al templo de Dios, ¿verdad? A eso es lo que se está refiriendo. Y dice que hay diferentes vasos, ¿verdad? Unos que van a ser oro, otros de plata, otros que también son de madera y de barro, ¿verdad? Pero asimismo solo algunos traen honra y otros traen deshonra, ¿verdad? La vida está llena de muchas decisiones. Algunas son significantes. Pero si tenemos cuidado, a veces tenemos la tendencia de tratar a las decisiones importantes sin ningún cuidado o atención que requieren, ¿verdad? En ser un cristiano, ¿verdad? Un joven o cualquier edad que tengamos, ¿verdad? Ser un cristiano requiere mucho de qué pensar, ¿verdad? Amén. La decisión nos pone en la casa de Dios, ¿verdad? Refiriéndose a estos vasos, ¿verdad? Dice, pero ¿cuántos hemos pensado en qué vaso seríamos? ¿Seríamos uno de honra o deshonra en la casa de Dios? ¿Verdad? En la casa de Dios, como les decía, es grande, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en el verso 20. Hay muchos tipos o clases de descripciones de vasos, ¿verdad? Se me olvidaron los vasos a mí. En la iglesia, ¿verdad? En la casa de Dios. Aquí se está refiriendo de 4, ¿verdad, hermanos? Uno de oro, de plata, otro de madera y de barro. Cada uno tiene su propósito, ¿verdad? Para el cual sean usados, ¿verdad? Algunos no son usados para algunas cosas, otros no son usados para otras cosas, ¿verdad? Yo le puse en un hogar, ¿verdad? Digamos, las damas, ¿verdad? Que tienen sus cosas preciosas en las casas, ¿verdad? Como la china, ¿verdad? Los platos de esos china cuestan caros, ¿verdad, hermanos? Y son bien especiales. O el cristal, ¿verdad? También tenemos cosas cristales, etcétera. Y hay otros platos, así, por ejemplo, yo le puse los platitos que usamos para los perros, para darles comida a los perritos, o al gato. O hay otros, los cans, ¿verdad? O lo que sea, donde uno pone la basura, ¿verdad? Dice, cómo se usa y lo que se pone adentro determina si es un vaso o un contenedor de estima o sin valor, ¿verdad? Amén. En la iglesia, nosotros escogemos el tipo de vaso que queremos ser
en la casa de Dios. Que sea un vaso de honra o deshonra, ¿verdad, hermanos? Amén. Solo porque hemos decidido estar en la casa de Dios no significa que somos vaso de honra. Por eso es importante, ¿verdad?, decirnos a nosotros mismos qué tipo de persona queremos ser, que cause que seamos un vaso de honra para Dios. Amén. Okay. En el verso 21, ¿verdad?, dice: así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado, ¿verdad?, y útil para los usos del Señor, aparejado para toda buena obra. En la puse aquí yo, el que se limpia o elimina, en inglés se dice purge. Purge es limpiar, eliminar cualquier cosa que sea impureza, ¿verdad? O aquí estamos hablando del pecado, ¿verdad? De nosotros mismos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, verdad? Primero le puse, tenemos que apartarnos de la iniquidad, y eso vamos a verlo aquí, que vamos a ver en el verso 19. Dios nos está diciendo, en el mismo capítulo, hermanos, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿verdad? Aquí Cristo, ¿verdad?, Pablo le está diciendo, ¿verdad?, que a los que, ¿verdad?, invocamos el nombre del Señor, pero que nos apartamos de la iniquidad, Dios nos ha sellado, ¿verdad, hermanos? Amén. Dios nos conoce, ¿verdad?, cada vaso de honra para Él. En verdad que nos hemos aparejado para Cristo, ¿verdad? Él pone su sello en nosotros, ¿verdad? Y puede diferenciar de los demás vasos, ¿verdad, hermanos? Amén. Otra cosa que también, ¿verdad?, tenemos que hacer es huir de los deseos juveniles, y eso lo podemos ver en el verso 22. Dice: huye también los deseos juveniles, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Como jóvenes, ¿verdad?, tenemos tentaciones, ¿verdad?, día a día, también todos, ¿verdad, hermanos? Pueden ser chicos, grandes, lo que sea, ¿verdad? Y el Señor conoce esto, ¿verdad? Pero Él quiere que nos limpiemos de estas cosas, ¿verdad?, que huyamos de esas cosas. Y dice, pero Él quiere que sigamos, ¿qué? Y sigue la justicia, dice, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de puro corazón, ¿verdad? So, ahí está diciendo qué es lo que el Señor requiere que busquemos, ¿verdad? Como jóvenes, ¿verdad? Como cristianos tenemos que buscar estas cosas. ¿Y qué son esas cosas? Son los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque sabemos que los frutos son la paz, ¿verdad? Mansedumbre, templanza, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo el Señor. Huigamos de todas esas cosas, ¿verdad? Vamos a leer en Primera de Timoteo 6:11. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre, ¿verdad? Otra vez nos está retractando, ¿verdad?, la palabra de Dios, otra vez, ¿verdad, hermanos? Que eso es lo que Dios requiere de un hombre de Dios, ¿verdad? Ahí incluyendo las mujeres también, los jóvenes, todos, ¿verdad? Que dice que huye, ¿verdad? No dice toma tu tiempo, ¿verdad? Camina con tu tiempo, ¿verdad? No dice huye, ¿verdad, hermanos? Cuando nosotros miramos el peligro, ¿verdad?, ¿qué es lo que piensa el cerebro? Tienes que apartarte rápido de eso, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere también de nosotros, ¿verdad? Que eso es otra cosa que tenemos que hacer, es desechar las cuestiones necias, ¿verdad? Eso lo vemos en el mismo capítulo, hermano, donde estamos. De Timoteo capítulo 2, versículo 23, nos dice: empero las cuestiones necias y sin sabiduría desecha, sabiendo que engendran contiendas, ¿verdad? El Señor quiere que nos alejemos de todas esas cosas necias, ¿verdad?, que no traen provecho a nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Él quiere que busquemos, dice, Él quiere que busquemos, ¿verdad?, más de Él, ¿verdad? No cosas sin sabiduría, ¿verdad? Aquí dice desecharlas, ¿verdad? Cosas sabias que no son buenas para nosotros. Y la única manera que lo vamos a poder ser como jóvenes es buscando más de Dios. Aleluya. Amén. Otra cosa, no ponemos
basura, ¿verdad, hermanos? Como les estaba explicando, dentro de la china fina, ¿verdad? O ustedes, damas, hermanas, cuando viene alguien de especial, ¿qué ponen ustedes? Lo mejor, ¿verdad? Yo le puse aquí una china fina, son los platos, ¿verdad? Algunos platos que son, hasta tienen alrededor o tienen en sí oro, ¿verdad? No sé si se han fijado, algunos tienen oro, otros nomás no tienen, ¿verdad? Pero le puse, no vamos a poner basura dentro de una china fina o un plato fino, ¿verdad? O un vaso, como dice aquí, fino, ¿verdad? Hablando de los vasos que están dentro de la casa de Dios, ¿verdad? Dice, o pecado dentro de nuestros corazones, ¿verdad? En el verso 22 dice, ¿verdad? Que tenemos que huir de esas cosas, ¿verdad? No poner de esas cosas, esos deseos malos juveniles en nuestras vidas, ¿verdad? No vamos a poner esa basura dentro de nosotros, ¿verdad? Sin embargo, Dios quiere que pongamos cosas buenas, que son las que explica aquí, ¿verdad? Que son los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, no ponemos la basura del pecado dentro de nuestras vidas y vamos a poder ser vasos honrables en la casa de Dios. No es posible, ¿verdad, hermanos? Porque como le explicaba, ¿verdad? No, nosotros no ponemos las mejores cosas, la basura en las mejores cosas que tenemos en la casa, ¿verdad? ¿Verdad? La basura va en la basura, en el bote de la basura, la comida va en los platos, así, ¿verdad, hermanos? Amén. Y para crecer, ¿verdad, hermanos? Le puse, vamos a ir a Primera de Pedro 2, 1 y 2. Dice, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud, ¿verdad? Aquí claramente nos está diciendo, hermanos, dice, yo de la manera que lo vi dije, ok, un bebé, hermanos, un niño que recién nacido, ¿qué busca? Su mamá para que le dé de amamantar, ¿verdad? La leche. Y así nos está diciendo Dios, ¿verdad? Que quiere que seamos como niños en ese aspecto, ¿no? Literalmente, ¿verdad? Figurativamente nos está diciendo que busquemos de esa nutrición, ¿verdad? Que es la leche espiritual, ¿verdad? Que nos empapemos más de Dios, ¿verdad? Para así en esa forma podamos desechar, ¿verdad? Toda malicia, todo engaño, podamos ver cualquier fingimiento, de todo, ¿verdad? De todas las detracciones que dice aquí, que podamos, dice, sin engaño, dice, para que por ella crezcáis en salud, ¿verdad? Solo a través de Dios, empaparnos de Dios, ¿verdad? Del Espíritu Santo y buscar de Él, así vamos a crecer en salud en nuestro caminar con Cristo, ¿verdad, hermanos? Amén. Gloria a Dios. En Santiago, vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículo 21, dice, por lo cual, dice, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, ¿verdad? La cual puede hacer salvas vuestras almas. Y aquí otra vez, ¿verdad? Nos está diciendo la palabra de Dios que a través solo de ella, ingerirla, ¿verdad? Así como decía ya, como niños recién nacidos, ¿verdad? Buscar la leche espiritual, ¿verdad? Día a día tenemos que buscar la palabra y ingerida para que podamos, para hacer que nuestras almas sean salvas, ¿verdad? Buscar más de Dios, ¿verdad? Amén. Otra cosa que puse yo, incompatible, dice incompatible, el pecado, la basura, ¿verdad? No, es incompatible, ¿no sé? Compatible con la gracia que hemos recibido a través de Dios, ¿verdad? Vamos a leer en Romanos. Romanos capítulo 6, vamos a ver el verso 1 y 2, dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad? Eso aquí claramente nos está diciendo que la basura, el pecado, no va con lado a lado con la gracia que Dios nos ha dado, ¿verdad? ¿Cómo dice que vamos perseveremos en el pecado? Dice, para que la gracia crezca. No es imposible, ¿verdad? Para crecer en Dios, ¿verdad? En ninguna manera, dice, porque los que somos muertos al pecado ya morimos al mundo, ¿verdad? Amén. Dice,
¿cómo viviremos aún en Él? Ya no puede vivir eso dentro de nosotros, ¿verdad? Ese vaso que somos nosotros, ¿verdad? Tiene que ser lleno por Dios, ¿verdad? Él tiene que llenar eso, ¿verdad? En nuestras vidas. Del 12 al 14 vamos a leer, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ¿verdad? Que es ¿verdad, hermanos? Que podemos ver y tocar, ¿verdad? Dice, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ¿verdad? Porque sabemos que cada día a día estamos también en lucha, ¿verdad? Con esta carne, ¿verdad? Porque la carne busca la maldad, ¿verdad? Es la que busca. Pero sin embargo, ¿verdad? Dice el Señor que no le obedezcamos a sus concupiscencias. Y de la manera que eso va a suceder es buscando y empaparnos, llenándonos más del Dios. Esa es la única manera. Ni tampoco dice, presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Dice, antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, ¿verdad? Porque ya no estamos muertos, ¿verdad, hermanos? No está hablando ahí literalmente, ¿verdad? Está hablando otra vez figurativamente, ¿verdad? Éramos muertos, ¿verdad? Pero ahora ya somos vivos porque Cristo abrió nuestros ojos, ¿verdad? Y trajo la salvación a nuestra vida, ¿verdad? Por eso ya no somos muertos. Dice, y vuestros miembros, dice, a Dios por instrumentos de justicia, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿verdad? Ahora estamos bajo la gracia del Señor, ¿verdad, hermanos? Eso ya como está nuestro chaleco, ¿verdad, hermanos? Para alguna razón este chaleco es así, como está lo negro aquí atrás, así tiene que quedar todo eso atrás, jóvenes, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Para poder seguir y presentarnos limpios delante del Señor y ser esos vasos de honra que Dios habla, ¿verdad? Amén. Otra cosa que puse yo, ¿cómo vamos a hacerlo, verdad? Y le puse yo, es porque que se santifica, ¿verdad? Eso lo va a hacer en el verso 21 de lo donde comenzamos. No, en Timoteo. Ahí está, bueno. Segundo Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra. Y que dice, santificado, ¿verdad? Ahí claramente está diciendo, si alguno se limpiara de estas cosas, ¿verdad? Si te limpias, si nos limpiamos, dice, vamos a ser de honra santificados, ¿verdad, hermanos? Amén. El Espíritu Santo nos va a santificar, ¿verdad? Y cuando seamos santificados y quitados de toda esa impureza, de ese pecado, de esa basura, dice, vamos a ser y útil seremos, ¿verdad? Para los usos del Señor y vamos a ser aparejados para toda buena obra, ¿verdad, hermanos? Eso es importante, ser santificados, ¿verdad, hermanos? Buscar como jóvenes a Dios, ¿verdad? Y buscar que Dios nos santifique día tras, ¿verdad? Y que nos quite todo eso, ¿verdad? Que no le agrada, ¿verdad? Que podamos ser santos como Él quiere que seamos santos, ¿verdad? Dice, yo le puse apartados, separado, opuesto al lado para usos especiales, ¿verdad? Por eso necesitamos ser santificados, ¿verdad? Dice, separarse del mundo y consagrarse a Dios es declarar que le pertenecemos a Dios. Amén. Cuando algo es santificado es porque es separado, ¿verdad? Se consagra para algo, ¿verdad? Y eso, cuando lo estaba leyendo, ¿verdad? Dije yo, wow, el Señor, cualquier cosa, todo lo vamos a encontrar en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento, ¿verdad, hermanos? Si usted lo quiere buscar, ¿verdad? Éxodo 29:44, ahí claramente, ¿verdad? Hay varios, pero si quiere vamos a ir para que ustedes lo vean. En Exodus 29:44, Éxodo 29:44. Y cuando lo leía esto, hermano, así de que, aunque uno lee las escrituras, a veces le pasa, ¿verdad? Pero dije yo, cuando lo leí, dije yo, wow, Señor, qué grande es usted, ¿verdad? Porque dice aquí, estamos hablando de las cosas que son santificadas, ¿verdad? Dice, y santificaré, dice, el tabernáculo del testimonio y el altar.
santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. So, imagínense aquí, hermanos, la importancia, así decía yo, ahí podemos ver la importancia de la santificación en los hijos de Dios, ¿verdad? Hasta el Señor santificaba, cuando ponían los tabernáculos, ¿verdad? En los altares se santificaban, hermanos. Se santificaban hasta los sacerdotes, ¿verdad? Porque ellos iban a presentarse delante de Dios. E imagínense nosotros, hermanos, ¿por qué Dios nos dice que es importante la santificación, ¿verdad? Y también, ¿verdad? En el verso 36, en el mismo capítulo, ahí dice, y santificaréis el becerro de la expiación de cada día para las expiaciones, y purificarás el altar en habiendo hecho expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. So, imagínense, todas las cosas que eran presentadas a Dios tenían que ser santificadas. So, ahí nos demuestra, jóvenes, ¿verdad, hermanos, la importancia de nosotros presentarnos como un vaso honroso delante de Dios, ¿verdad? Ser limpios día tras día, ¿verdad? Decirle a Dios que nos limpie, nos purifique y nos quite cualquier cosa que a Él no le agrada, ¿verdad? Porque nuestro propósito es algún día poder verlo, ¿verdad? Cara a cara. Dice, todos fueron santificados para Dios para su especial propósito, ¿verdad? En ese tiempo, como les enseñé en esas escrituras, aunque hay varias, ¿verdad? Pero nomás les enseñé esas dos. Todo era santificado para Dios porque cada cosa, como podíamos ver ahí, iba a ser usada para un propósito especial, ¿verdad? Para el uso de Dios. Así tenemos también, como les explico, tenemos que santificarnos porque Dios quiere usarnos de una manera especial, ¿verdad? Pero Dios no va a usar cualquier cosa, cualquier vaso, ¿verdad? Porque acuérdense cómo empezamos, ¿verdad? Hay diferentes 4 tipos de vasos, ¿verdad? En la grande casa, que significa que es la casa de Dios, ¿verdad? De oro, plata, madera y barro, ¿verdad? Amén. Vamos a leer, en otra cosa puse que tenemos que ser santos, ¿verdad? Buscar la santidad, ¿verdad, hermanos? Vamos a 1 de Corintios, capítulo 1 y 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, o le pongamos aquí mejor, ¿verdad? No le cambiamos nada a la palabra, pero nomás que diga, imagínense que Dios nos estuviera diciendo, a la iglesia de Dios que está en el monte. Amén. Santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro, ¿verdad? Imagínense que Dios nos esté diciendo ahí, santificados y llamados santos, ¿verdad? Porque somos santos, Dios quiere que seamos santos como Él, ¿verdad? Gloria al Señor. Usted se mira... le puse yo. Usted o nosotros nos miramos viviendo para complacernos a nosotros mismos o para agradar al que lo santificó, nos perdonó y dio su vida para poder nosotros tener la oportunidad de ser salvos. Ya le puse así. ¿Para qué nosotros vivimos nuestra vida? ¿Para complacernos a nosotros mismos, a los demás, o para el que merece toda honra? ¿Verdad? Es lo que tenemos que ser cada día, ¿verdad? Amén. Otra cosa que le puse, tenemos que ser un siervo de la justicia, ¿verdad? Amén. De Dios, ¿verdad? Tenemos que ser siervos de Dios para santificación o santidad, ¿verdad? Para poder ser santos. Vamos a leer Romanos capítulo 6. Del 19 al 22. Entonces, humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentáis vuestros miembros a hacer a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a hacer a la justicia, ¿verdad? Ya lo de la carne ya debe de quedar, ¿verdad? Atrás, ¿verdad? Ajá. Dice, y ahora presentarnos en santidad, ¿verdad? Presentar nuestros miembros, ¿verdad? A servir a la justicia, ¿verdad? A Dios.
porque cuando fuiste siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, ¿verdad? Sí, todas esas cosas traen muerte, ¿verdad? Nuestra muerte espiritual, ¿verdad? Mas ahora dice, librados del pecado y hechos siervos a Dios, ¿verdad? So, tenemos que ser siervos a Dios, ¿verdad? Aquí nos está diciendo, porque ya somos libres de ese pecado, ¿verdad? Que nos tenían atados, ¿verdad? Tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna, ¿verdad? So, ahí nos está diciendo, ¿verdad? Que tenemos que ser siervos de Dios y el fruto tiene que ser la santificación, ¿verdad? Le puse, tenemos que vivir en santidad y honra, ¿verdad? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer primero de los Tesalonicenses capítulo 4. Dice, resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos al Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo, ¿verdad? So, ahí nos está diciendo que Él quiere que vayamos creciendo, ¿verdad? Como se nos ha enseñado, ¿verdad? Dice, porque ya sabéis que mandamientos os dimos por el Señor Jesús. So, ya se les habían dado, ¿verdad? Las instrucciones, cómo buscar de Dios, ¿verdad? Amén. Dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. So, Dios quiere que nos santifiquemos, ¿verdad? Que nos quitemos ese pecado. Dice, que os apartéis de fornicación. Dice, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, ¿verdad? Y nos está relatando otra vez, ¿verdad? Que tenemos que ser un vaso de honra, ¿verdad? Dice, sepa tener, ¿verdad? Su vaso en santificación y honra, ¿verdad? No nos está pidiendo permiso, nos está diciendo, ¿verdad? Dice, no con afecto de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, ¿verdad? Ya no tenemos que ser como el mundo, ¿verdad? Tenemos que brillar y ser diferentes a los que están afuera, ¿verdad, hermanos? Dice que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, ¿verdad? Ya todas esas contiendas, todas esas cosas ya deben de quedar atrás, ¿verdad? Porque Dios nos ha llamado de eso, ¿verdad? Ya nos quitó de eso, dice. Si no nos ha llamado, ¿verdad? Sino a santificación, dice. Así que el que menosprecie, no menosprecia a hombre, ¿verdad? Sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo, ¿verdad? So, no estamos menospreciando a cualquier persona, ¿verdad? Puedes menospreciar a cualquier hombre o mujer, pero si no buscamos esas cosas, estamos menospreciando a Dios, ¿verdad? Y dice, le puse aquí. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Ok, so aquí, ¿verdad? ¿Por qué le puse yo? Porque tenemos que ser, por buscar la santidad, ¿verdad? Dice, 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, right? So ahí claramente nos está diciendo que nuestro cuerpo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y por esa misma razón, para que Dios pueda morar, ¿verdad? Su Espíritu Santo pueda morar en nosotros, tenemos que ser un vaso limpio, ¿verdad? Y agradable, llenos de Dios, ¿verdad, hermanos? Amén. Y ya quitar esa inmundicia de nuestras vidas. Gloria al Señor. Le puse yo, otra razón es el que es útil para el maestro o para Dios, ¿verdad? Porque claramente en los versículos que empezamos, el 21 dice, así que si alguno se limpiara de estas cosas, será vaso para honra, santificado, y dice ahí, y útil, ¿verdad? Si no tenemos esas cosas que está explicando ahí en la Escritura,
limpiar de esas cosas, las cuales se menciona de las inmundicias, ¿verdad? Todas las cosas que no son agradables a Dios. Dice, será vaso para honra, santificado, dice, y útil. Ya cuando estemos de la manera que Dios quiere que estemos, ¿verdad? Vamos a poder ser útiles. Si no tenemos eso, no vamos a poder ser útiles, ¿verdad? Amén. Dice, así, por ejemplo, ¿verdad, hermanos? Una pala, ¿saben qué es una pala, verdad? Amén. A shovel. Ok. No podemos usar una pala, ¿verdad? Si no tiene el palo, ¿verdad? So, así es como lo veo yo, ¿verdad? Que está diciendo la escritura. ¿Cómo quieres que Dios te use si no si no estás completo? Como la palabra de Dios o Dios mismo nos está diciendo a través de ella, ¿verdad? Amén. Dice, todos tenemos talentos, ¿verdad, hermanos? Es otra cosa si la desarrollamos para ser útiles a Dios como Él quiere, pero en sí es nuestra propia decisión. Y vamos a ver, ¿verdad? En Mateo 25, capítulo 25, verso 15, ahí dice, ahí habla de la parábola de los talentos, ¿verdad? No vamos a leerla toda, pero es la escritura que dice, y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, y cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos, ¿verdad? Así Dios, ¿verdad? Cada uno nos ha dado un talento, cada de los jóvenes, ¿verdad? Todos tenemos un talento especial. Quizás el talento que tiene la hermana Alcalá no lo tenga yo, ¿verdad? Pero quizás Dios me ha dado otro, que podamos usarlo juntos para poder ser útiles para la obra que Dios nos ha dado, ¿verdad? Como iglesia, como comisión, ¿verdad? Como a la hermana Osoy, ¿verdad? Y yo siempre le digo a mi tía que ella tiene, ¿verdad? Ese talento de poder hablar, ¿verdad? A mí me encanta cuando ella da, ¿verdad? La escuela dominical, ¿verdad? De la manera que ella explica a veces las cosas, digo yo, oh, wow, no lo veía así, ¿verdad? O nuestro hermano pastor, ¿verdad? Que él ha sido llamado para llevar la grey, ¿verdad? No a todos les da eso, ¿verdad? Otros para evangelizar, otros para cantar, ¿verdad? Otros para poder ser de aliento, ¿verdad? De servicio para los hermanos, ¿verdad? Para darles, no te des por vencido, ¿verdad? A veces no es fácil hablar, ¿verdad? A los demás. A veces algunos cuando hemos ido a evangelizar, a unos se les hace tan como like, wow, ¿cómo puedes hablarle, verdad? Y las personas se quedan, oh, ya, oh, sí, mira. Y a otros, ay, no se nos pasa, ¿verdad? Y es cierto. Entonces, cada uno tenemos un talento, ¿verdad? Como dice la escritura aquí. A algunos se les ha dado 5, otros se les ha dado 1 o 2, pero cada uno va conforme a la facultad, ¿verdad? Que somos capaces de poder llevar, ¿verdad? Y sin embargo, todo esto Dios requiere para ser útil para el ministerio, ¿verdad, hermanos? Dice, esto es manera de prioridades. Yo le puse. En Mateo, quedamos en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Verdad? Como jóvenes a veces buscamos otras cosas que agradan a la carne o agradan a nosotros mismos o nos hacen sentir bien. Pero aquí claramente dice, no, ¿verdad? Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que busquemos de Dios, que nos empapemos de Dios, ¿verdad? Y Dios se va a encargar de todas esas cosas, ¿verdad? Que nos aflijan o que tengamos anhelo de poder lograr, ¿verdad? Dios se va a encargar de todo eso y Él se lo va a añadir a nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo, nosotros los jóvenes que vamos a la escuela, ¿verdad? Nuestro anhelo es algún día poder tener una carrera, por ejemplo, ¿verdad? Pero en base de todo eso, tenemos que poner primero a Dios y Él va a poner todas las cosas a su manera para que podamos lograr esa meta, ¿verdad? No por nuestra propia fuerza, ¿verdad? O esfuerzo, ¿verdad? Tenemos que tener una mente dispuesta y con voluntad, ¿verdad?
para poder buscar las cosas de Dios, porque como les decía en principio, es nuestra decisión si queremos ser un vaso de honra para Dios, ¿verdad? Porque Dios ya nos hizo los vasos, pero es nuestra decisión como jóvenes, como hijos de Dios, cristianos, ¿verdad? Que nos empapemos, ¿verdad? O que busquemos las cosas en sí que nos llenen como Dios quiere, ¿verdad? Amén. Tenemos que comer sólido, ¿verdad? Esa palabra de Dios. En el principio, no confunda la escritura que leímos, que Dios nos dice que seamos como niños, ¿verdad? Que busquemos la leche espiritual, ¿verdad? Vamos a Hebreos 15, Hebreos 5:12. Dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, dice, tenéis necesidad de volver a ser engañados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido, ¿verdad? Dice, no tenemos que volvernos atrás, ¿verdad? Ya tenemos la edad. Yo digo, en nuestra vida es aquí con Cristo, ¿verdad? Ya tenemos muchos años para que volvamos a esas cosas engañosas, ¿verdad? O volver a la necesidad de leche. Ya no es necesario eso, ¿verdad? Es necesario el manjar sólido, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Ya no somos niños en las cosas de Dios. Aún siendo jóvenes, ¿verdad? A la edad que tenemos ya es tiempo de nosotros tomar la decisión de seguir a Cristo. No es el tiempo de perder nuestras cosas, nuestra vida en cosas vanas, ¿verdad? Tenemos que comer de la comida sólida que es la palabra de Dios, buscar más de Él. Tenemos que vivir a las responsabilidades para ser útiles a Dios, ¿verdad? Amén. También tenemos que aparejarnos para toda buena obra, ¿verdad? Como nos decía en el verso 21, en las escrituras que empezamos, ¿verdad? Dice, ¿y cómo nos vamos a aparejar, hermanos? Por la escritura, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Amén. Y eso lo podemos ver a través de las escrituras, ¿verdad, hermanos? Que Dios nos dice, ¿verdad? Sí, amén. Dice en la segunda de Timoteo 3:16, que dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Ahí claramente nos está diciendo, ¿verdad? Para ser aparejados para toda buena obra, para ser esos vasos útiles de Dios, tenemos, ¿verdad?, que buscar de la palabra de Dios, de las escrituras, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser útiles y a través de ellas, ella nos va a enseñar, ¿verdad? Cómo tenemos que vivir, ¿verdad? Nos va a redarguir, ¿verdad? Cuando estemos mal, ¿verdad? Nos va a decir, estás mal, Sandra. Nos va a corregir, ¿verdad? Como padres, ¿verdad? Los que tienen hijos, ustedes saben eso, ¿verdad? Que es necesario todas esas cosas, ¿verdad? Para poder ser instruidos, ¿verdad? Y Dios requiere eso porque así, de esa manera vamos a ser el hombre de Dios que Él quiere que seamos, perfecto, ¿verdad? Que estemos instruidamente, correctamente para toda buena obra, ¿verdad? Dice, a través de la gracia de Dios también nos vamos a ser aparejados, ¿verdad, hermanos? Vamos a leer en 1 de Corintios. Gloria al Señor, aleluya. Amén. 15. 15 ya. 15:10 que nos dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Verdad? Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Así tenemos que ser nosotros, que no haya sido en vano, ¿verdad? La gracia de Dios a nosotros. Dice, antes he trabajado para que todos ellos, dice, más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo, ¿verdad? Así vamos a poder decir nosotros, ¿verdad? Que hemos hecho todo eso no para vanagloria ni nada o por más de los demás, sino que lo hemos hecho
porque Dios nos ha dado la gracia, ¿verdad? A nosotros para poder ser útiles a la obra, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Para ser útiles a la obra de Dios, tenemos que buscarlo en oración, ¿verdad, hermanos? Eso es importante, ¿verdad? La comunión con Cristo. Y eso lo vamos a leer Romanos 12:2. Gloria al Señor. 12:2, amén. Dice, y no os conforméis a este siglo, más reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena obra, voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿verdad? A través de la oración vamos a poder, ¿verdad? No conformarnos a este siglo, ¿verdad? Ese siglo que son que todas las cosas que el mundo, ¿verdad? O el diablo ofrece, ¿verdad? Vamos. Gloria al Señor, amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. En 1 Tesalonicenses 5:17 que dice, orad sin cesar, ¿verdad, hermanos? Ahí no se dice, ¿verdad? No cuando tengas ganas. O cuando te recuerdes hacerlo, ¿verdad? O nomás cuando estés enfermo. O cuando te esté yendo bien. ¿Verdad? Dice, orad sin cesar. Es importante que cada día, ¿verdad? Estemos en comunión con Cristo, ¿verdad? Y nuestra mente pueda estar llena de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. En conclusión le puse yo, dice, el tipo de vaso que nosotros escojamos ser en la casa de Dios siempre va a tener una consecuencia eterna, ¿verdad? Amén. Y esa lo podemos, la manera que yo leo esa escritura, dice el 19 donde comenzamos, el 2 Timoteo dice, por el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, ¿verdad? Vamos a ser sellados, hemos sido sellados, ¿verdad? Dice, conoce el Señor a los que son suyos y apartese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿verdad? Nosotros vamos a escoger el vaso que nosotros queremos ser. Queremos ser un vaso de honra o de deshonra, ¿verdad? Si ustedes se fijan, cuando ponen en los envases o lo que sea, ¿verdad? A veces abajo trae, dice, hecho por la firma. No sé si se ha fijado, ¿verdad? Cuando traen los vasos, las bases, ¿cómo se dice? Abajo dice, tiene la firmita de la persona que ha hecho ese vaso. So, así hemos sido sellados, ¿verdad? Por Dios, por el Espíritu Santo que nos sella, ¿verdad? Y por eso yo, ¿verdad? Le puse ahí, nosotros vamos a escoger qué vaso vamos a hacer y si vamos a ser útiles de Dios o vamos a ser echados, ¿verdad? Porque va a tener una consecuencia eterna, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad? Como también sabemos, ¿verdad? Lo del alfarero, ¿verdad? Me vino eso, ¿verdad? Cuando